Hola, buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestras clases de profetas. El día de hoy, pues vamos a intentar ver varios profetas al mismo tiempo. Vamos a intentar a ver el profeta Ageo, el profeta Zacarías y a ver si alcanzamos en esta sesión, también a ver si alcanzamos a ver el tercer, la tercera parte del libro de Isaías. Bueno, pues a diferencia de los libros anteriores que estuvimos viendo, que eran los exílicos, y a manera de una introducción a los libros que vamos a ver ahora, estos libros son posexílicos o después del exilio, como su nombre o su clasificación así lo indica. Eh, ¿Cuál es la característica, cuál es la tónica general de estos libros? Bueno, pues el contexto cambia, ¿no? Ya se supone que cuando se ponen por escrito estos libros, ya han regresado, todos, la mayoría o algunos han estado regresando ya de la deportación. Hemos dicho en la clase pasada que posiblemente no fue una sola oleada o una sola viaje o migración, sino que es más probable que en diferentes etapas, en diferentes oleadas, se fueron regresando poco a poco. Sin embargo, la característica pues es esta, ¿no? Que ya están puestos por escrito por gente que ya está viviendo ahí en Jerusalén. Los primeros profetas que vamos a estar viendo pues va a ser el contexto muy incipiente, eh, recién llegados. Había un resto que había permanecido ahí en la ciudad, hubo un grupo de personas, un resto que nunca fue deportado y que permaneció ahí en la ciudad pues está destruida, arrumbada, está en ruinas y pues poco a poco van llegando estos grupos de personas de la deportación. Eh, entonces, bueno, pues ese va a ser el contexto. Los primeros profetas que vamos a ver hoy, Ageo y Zacarías, pues está muy incipiente la organización, está pues muy precarias las condiciones económicas, de protección, de seguridad, de subsistencia. Y a medida pues que va pasando el tiempo, pues se van afianzando más, empiezan a reconstruir el templo y empieza a crecer la esperanza, ¿no? Bueno, pues esa sería la tónica general. En cuanto a gobernantes, pues algunos van a mencionar a Zorobabel, va a ser la figura este, central en algunos de estos profetas. Zorobabel va a ser un administrador puesto por Ciro para que administre la provincia de Judá. Sin embargo, Zorobabel pues es de descendencia davídica, entonces eso despierta pues muchas esperanzas, ¿no? De que podría ser como un nuevo Mesías, un continuador de la línea davídica. Sin embargo, Zorobabel nunca llega a ser rey y tampoco nadie más, nunca en tiempos históricos, ningún descendiente de David logra eh, volver al trono, ¿no? Se pierde ahí la descendencia, la línea de David. Bien, sin más preámbulo, pues vamos directamente al libro de Ageo. Eh, Déjame buscar mi presentación. A ver, pues yo creo que casi todo el capítulo 1 es interesante verlo. Bien, según el libro de texto que tenemos del padre Salvador Carrillo Alday, dice pues que es un libro muy pequeño, son solamente 2 capítulos. Históricamente se ubica su ministerio cerca del año 520 antes de Cristo, obviamente. Estamos hablando del siglo sexto. Acuérdense que la deportación fue en el 586 y ya 50 años, 536, 530, por ahí empiezan a retornar, ¿no? Del destierro. Entonces, Perdón, Miguel. sí, ¿De presentación? sí, déjenme la presento. Ok, ahí está. ¿Sí la ven? Sí, gracias.
Bien, entonces es un libro muy pequeño, se ubica su ministerio en el año 520. Y bueno, pues por el tamaño y el texto, pues es un mensaje muy conciso y muy eficaz, ¿no? El tema principal va a ser la reconstrucción del templo y se puede pensar que se dedicaba al culto, ¿no? Así, bueno, incluso algunos piensan que posiblemente fue algún discípulo de Ezequiel. ¿Se acuerdan que Ezequiel estaba muy interesado en el templo? Pues Ageo también. La parte que más le importa del retorno, del regreso a la tierra prometida, perdón, sí, a Jerusalén, a Judá. Lo más importante pues es la reconstrucción del templo, ¿no? Para el profeta. La palabra es dirigida para Zorobabel y para Josué. Obviamente este Josué no es el sucesor de Abraham, ¿verdad? Hay mucha diferencia de años. Este es un sacerdote que existía en esa época. Sacerdote. Bueno, ahorita lo vamos a leer. Sí, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Era el hijo del sumo sacerdote. También digamos que era un sacerdote. Zorobabel es el alto comisario, ¿no? Que encarga a Ciro, tiene el poder civil, digamos que es como un gobernador, no es un rey porque pues dependen del reino de Persia, pero sí es un administrador, es un gobernante, es un gobernador sin llegar a ser rey. Ese va a ser Zorobabel y bueno, fue impuesto por Ciro. Aquí dice que Josué era el sumo sacerdote y representa la autoridad religiosa. Entonces digamos que aquí ya tenemos pues una como división, ¿no? de poderes. Tenemos el poder civil, la autoridad civil, el gobernante civil únicamente. Y Josué, que era el sumo sacerdote y representaba la autoridad religiosa. Aquí ya no vamos a tener esta teocracia o esta unificación en el poder civil, el gobernante, que también al mismo tiempo representa la autoridad religiosa, sino que aquí ya hay una división. No porque ellos quisieran, sino porque así se les impuso, ¿no? Eh, Así como Zorobabel no pudo llegar a ser rey, sin embargo, la institución del sacerdocio y el sumo sacerdote sí permaneció. Entonces, digamos, por eso incluyen también al sumo sacerdote, porque en esa institución del sacerdocio, pues sí se continúa, digamos, esta autoridad religiosa, si no civil, sí religiosa. Bueno, ¿cuál es el mensaje del profeta? El profeta ejerce su ministerio ya en el retorno del destierro. Se refiere al resto de Israel como a los que viven en Jerusalén. Fíjense, hemos visto cómo el resto de Israel ha ido cambiando. El concepto de resto de Israel a lo largo de los diferentes profetas hemos visto cómo para uno es una cosa, para otro es otra, ¿no? Para unos es los que se van a salvar de que se los lleven deportados, para otro es el que permanece fiel, para otro es los que están allá deportados y aquí otro es ya los que viven en Jerusalén, los que están viviendo ahí en Jerusalén, ¿no? Para el profeta va a ser los que ya están viviendo en Jerusalén, ya sea que se regresaron del destierro o los que permanecieron ahí y, y se quedaron, que no fueron deportados, ¿no? Cualquiera de los dos representa el grupo que forman al resto de Israel. Dice el profeta reclama al resto el no haber iniciado los trabajos de reconstrucción del templo. Bien, ¿cuál es la situación aquí entonces? La situación es que regresan de, regresan del destierro y se enfocan y se dedican pues a sus campos, se dedican a reconstruir sus viviendas, pues a estar bien, ¿no? A tratar de levantar la economía, de levantar los muros, de las murallas pues sí, de la ciudad,
de sus casas, de ponerles techo, todo. Y se olvidan de Yahvé, ¿no? Se olvidan de reconstruir el templo. Entonces eso es lo que les va a reclamar el profeta. Se concentraron más en la parte económica, se concentraron más en las actividades que en tratar de intentar reconstruir el templo, ¿no? Reconstruyen las casas, pero no reconstruyen el templo, y eso es lo que les va a echar en cara Yahvé por medio del profeta. Dice, las sequías no los habían dejado progresar. Se habían concentrado en sembrar los campos y reconstruir las casas, pero las sequías no los habían dejado progresar. ¿Por qué las sequías? Bueno, aquí pasa como lo que pasaba con los profetas del siglo octavo, con Amós, Oseas. ¿Se acuerdan de esos castigos medicinales que a veces enviaba Dios como para ver si ellos volvían? Entonces acá también algo similar, pues Dios como que los castiga un poquito, no mucho, sino que no les deja una lluvia muy abundante, no los deja progresar tanto como ellos quisieran, para ver, ¿no? Dios, para ver si se acuerdan de Dios, para ver si intentan reconstruir el templo, para ver si no se olvidan de Dios, ¿no? Dios explica a través del profeta que él mismo ha cerrado los cielos y estaría gustoso de que el pueblo iniciara la reconstrucción. Dice, subid a la montaña, traed madera, reedificad la casa y yo la aceptaré gustoso y me sentiré honrado, ¿no? Los invita a que se organicen para que dediquen pues ciertos recursos a la reconstrucción del templo. Dice, por eso, por culpa vuestra, los cielos han negado la lluvia y la tierra ha negado su producto. ¿Por qué? Pues por su cerrazón, por su negativa de no querer intentar reconstruir el templo. Y movió Yahvé el espíritu de Zorobabel, hijo de Saltiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Jehozodac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y emprendieron la obra en la casa de Yahvé, Sebaot, su Dios. Bueno, me gustaría leerlo directamente de la Biblia. Déjenme abrirlo directamente de ahí. Vamos a abrir libros proféticos. Vamos a ver Ageo. Son 2 capítulos, realmente no es mucho. Bien, entonces dice al principio, el año segundo del rey Darío, el día 1 del sexto mes, fue dirigida a la palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Saltiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jehozodac, sumo sacerdote, en estos términos. Así dice Yahvé Sebaot, este pueblo dice, todavía no ha llegado el momento de reedificar la casa de Yahvé. Fue pues dirigida la palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo en estos términos. Entonces, el pueblo había llegado a la conclusión que todavía no había llegado el momento de reedificar la casa de Yahvé. Esa era la conclusión del pueblo, ¿no? Así dice en general. Aquí le reclama, ¿no? Se parece un poco a la cita de, a la cita, yo quiero pensar, ahorita se me viene a la mente, la cita de cuando el profeta, bueno, cuando el rey David quiere construirle una casa a Yahvé, porque él ve que él sí vive en un palacio, pero ve que el arca de la alianza vive en una tienda. Y como que, según le da lástima, le remuerde la conciencia a David y le quiere construir una casa a Yahvé. Sin embargo, aquí es al revés, aquí el pueblo no quiere construir, ni siquiera se toma la molestia, ni siquiera lo toma en cuenta, ¿no? Y este no tomarlo en cuenta, pues no es solamente que no toma en cuenta el templo, sino que no toma en cuenta a Yahvé. Es decir, están haciendo sus actividades
con sus propias fuerzas, están queriendo luchar, están queriendo conseguir su objetivo sin poner en el centro a Yahvé, sin poner en el centro a Dios. Y si lo ponen en el centro, bueno, pues como consecuencia tendrían que eh, pues pensar más en Yahvé y pensar que a lo mejor ya el tiempo ha llegado de reedificar la casa de Yahvé. Bueno, eh, habla el profeta y dice, ¿es acaso para vosotros el momento de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? O sea, le pregunta, ¿no? A lo contrario del rey David, o sea, les pregunta a Dios, bueno, o sea, si es el momento de que ya viven sus casas ya rehabilitadas, pero la mía está en ruinas. Ahora, así pues, dice Yahvé Sebaot, aplicad vuestro corazón a vuestros caminos. Eh, Les explica, ¿verdad? Habéis sembrado mucho, pero cosecha poca. Habéis comido, pero sin quitar el hambre. Habéis bebido, pero sin quitar la sed. Os habéis vestido, mas sin calentaros. Y el jornalero ha metido su jornal en bolsa rota. Bueno, ¿qué tenemos entonces, no? Que los frutos no han sido los esperados, ¿no? O sea, han trabajado mucho, se han esmerado, se han esforzado físicamente demasiado. Sin embargo, los frutos son pocos. Los frutos no han sido los que ellos esperaban. Así dice Yahvé Sebaot, aplicad vuestro corazón a vuestros caminos, ¿no? Otra vez, como que le echen corazón. Y luego ya les da una instrucción pues ya más directa, ¿no? Dice, subid a la montaña, suban a la montaña, traigan madera, reedificad la casa, y yo la aceptaré gustoso y me sentiré honrado, dice Yahvé, ¿no? Esperabais mucho y bien es poco lo que hay, y lo que metisteis en casa lo aventé yo. ¿Por qué? Oráculo de Yahvé Sebaot, porque mi casa está en ruinas, mientras que vosotros vais a prisa, cada uno a vuestra casa. Por eso, por vuestra culpa, los cielos han negado la lluvia y la tierra ha negado su producto. Yo he llamado a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, el mosto y el aceite, sobre todo lo que produce el suelo, sobre los hombres y el ganado, y sobre todo trabajo de manos. Ah, Zorobabel, hijo de Saltiel, Josué, hijo de Jehozodac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo escucharon la voz de Yahvé, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, según la misión que Yahvé, su Dios, le había encomendado. Y temió el pueblo delante de Yahvé. Entonces Ageo, el mensajero de Yahvé, habló hacia el pueblo en virtud del mensaje de Yahvé. Yo estoy con vosotros, oráculo de Yahvé. Y movió Yahvé el espíritu de Zorobabel, hijo de Saltiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Jehozodac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y emprendieron la obra en la casa de Yahvé su Dios. Era el día 24 del sexto mes. Muy bien, entonces no habían pensado ellos que era necesario iniciar la reconstrucción del templo. Sin embargo, una vez que el profeta les llama la atención y les dice que Dios quiere y espera eso, y también les da ese mensaje de que la cosecha no ha sido abundante y los trabajos no han redituado tanto, pues entonces también Dios mueve las conciencias de ellos pues para que recapaciten y vean que si pensaban antes que no era el momento, pues se dan cuenta que ya es el momento. Bien, esto pues tiene muchas aplicaciones, ¿no? A veces cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, cuando no ponemos a Dios en el centro de nuestro corazón, en nuestra vida, cuando le echamos muchas ganas, pero nada más ganas y queremos salir adelante con puras ganas, ¿no?
Entonces, eh, pues como que las cosas a veces no salen. Sí, claro, uno tiene que poner de su parte, pero a veces uno no confía en el Señor. A veces uno hace todo pensando que todo depende de uno. Y a veces la fe de uno no es tan grande, pues como para así poner manos a la obra, pero poner todo en manos de Dios, ¿no? Y una señal y un signo era el que no quisieran reconstruir todavía el templo, ¿no? Tanto habían estado esperando y añorado el momento de que volvieran a la tierra prometida, y ya una vez que regresan, pues no empiezan luego a reconstruir el templo, se ponen a reconstruir pues las cosas materiales, ¿no? Reconstruir sus campos, reconstruir sus casas, reconstruir la economía, pero no le dan importancia a la reconstrucción del templo. Y no solamente del templo físico, sino también del culto, de la oración, ¿no? El volverse a Dios, el poner su confianza en Dios. Yo creo que parecería que nada más se va a lo material el profeta y simplemente quiere un templo físico, pero digamos que el templo físico es un reflejo de la confianza de todos, del pueblo, del resto de Israel, eh, que no confían tanto en Yahvé, o sea, como que dicen, bueno, ¿por qué vamos a dedicar personas, materiales, hombres, a reconstruir el templo? A lo mejor pensando más en la parte material o en la parte económica, ¿no? ¿Para qué dedicar estos cuando podemos dedicarlos a reconstruir una casa, a reconstruir la muralla, a reconstruir el campo, a reconstruir la economía, ¿no? Entonces pensando más materialmente y no pensando materialmente en el templo. Vamos a ver después que nosotros también somos templos del Espíritu Santo y Jesús dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, ¿verdad? Entonces el templo no solamente es la parte física, sino también, digamos, la iglesia en general. Entonces ahí como que les estaba fallando, sobre todo en donde tenían puesta su confianza, en Yahvé o en ellos mismos, ¿no? O en sus propios recursos de humanos, de gente, de materiales, de organización. Estaban más pendientes y más confiados en eso que en Yahvé. Sin embargo, pues la lluvia depende de Dios. Se les olvidó esa parte, ¿no? Se les olvidaba que muchas cosas o que todo depende de Dios y se les olvidaba otra vez confiar todo en manos de Dios, ¿no? Bien, después tenemos otro texto o otro tema que va a ser también pues importante, la gloria del templo nuevo, ¿no? Así como habíamos visto que eh, pues habíamos visto en el libro de Ezequiel, por ejemplo, la preocupación él estando ya en el destierro era, ahora que iban a destruir el templo, él estando en el destierro, que iban a destruir el templo de Jerusalén, pues le preocupaba mucho la gloria de Yahvé, a dónde se iba a ir la gloria que habitaba en ese templo ahora que fuera destruido. Pues ahora la preocupación o el tema es si construyen el templo, si lo reconstruyen, en qué momento va a volver esa gloria que pues en algún momento se perdió, ¿no? Dada la destrucción del templo, sabían ellos que bueno, ya no estaba la gloria de Yahvé ahí, y entonces bueno, pues en qué momento iba a regresar la gloria de Yahvé, y ese va a ser un tema, ¿no? ¿Quién queda entre nosotros que haya visto esta casa en su primer esplendor? ¿Y qué es lo que veis ahora? ¿No es como nada a vuestros ojos? Mas ahora ten ánimo, Zorobabel, oráculo de Yahvé, ánimo, Josué, hijo de Jehozodac, sumo sacerdote, ánimo, pueblo todo de la tierra, oráculo de Yahvé, a la obra que estoy yo con vosotros, oráculo de Yahvé Sebaot. Según la palabra que pacté con vosotros a vuestra salida de Egipto. Y en medio de vosotros se mantiene mi espíritu. No temáis, pues así dice Yahvé Sebaot. Dentro de muy poco tiempo sacudiré yo los cielos y la tierra, el mar y el suelo firme. Sacudiré todas las naciones.
Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice Yahvé Sebaot. Mía es la plata y mío el oro, oráculo de Yahvé Sebaot. Grande será la gloria de esta casa, la de la segunda, mayor que la de la primera, dice Yahvé Sebaot. Y en este lugar daré yo paz, oráculo de Yahvé Sebaot. El día 24 del noveno mes, el año segundo de Darío, fue dirigida la palabra de Yahvé al profeta Ageo en estos términos. Así dice Yahvé Sebaot, pregunta a los sacerdotes sobre la ley. Di, si alguien lleva carne sagrada en el halda de su vestido y toca con su halda pan, guiso, vino, aceite, cualquier otra comida, bueno, hasta que ahí ya empieza otro tema, ¿no? Pero entonces, en primer lugar, perdón, vemos que habla de las naciones, ¿no? Dice, sacudiré todas las naciones y vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice Yahvé Sebaot. Mía es la plata y mío el oro, oráculo de Yahvé Sebaot. Bien, entonces entra un tema nuevo que también va a ser recurrente en los textos posexílicos. Bueno, en primer lugar, la parte del universalismo, ¿verdad? Así como segundo Isaías, pues habla de todas las naciones. Todas las naciones ya no es que solamente es su Dios y su templo, sino que ahora todas las naciones van a ir a Jerusalén a rendirle culto a Yahvé. Y no solamente van a ir a rendirle culto, sino que van a traer oro y plata, porque todo le pertenece a Yahvé, ¿no? Van a hacer sus ofrendas de todo el mundo, ¿no? Esa es como que la visión que tiene. Y entonces llenará de gloria la casa de Yahvé, y yo llenaré de gloria esta casa, ¿no? Entonces es como una promesa de que eventualmente va a llenar de gloria la casa de Yahvé. O sea, otra vez vendrá de regreso, la gloria de Dios habitará en el templo. ¿En qué momento de la historia se cumple esta profecía? ¿En qué momento se llena de gloria nuevamente el templo, ¿no? Y de una manera más plena. Pues digamos, con la venida de Cristo, cuando, por ejemplo, esta profecía así plenamente, yo creo que se va a cumplir pues con la venida de Cristo, ¿no? Cuando Jesucristo visita el templo, pues digamos que de una manera más presencial, más física, se cumple más a plenitud esta profecía. Si bien es cierto, bueno, que tienen alguna etapa de reconstrucción, de resplandor y todo, pero bueno, nosotros sabiendo, conociendo, de acuerdo a nuestra fe católica, que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, creyendo nosotros como católicos en la divinidad de Jesús, pues cuando está Jesús mismo en el templo, pues es cuando más plenamente llena y habita la gloria de Dios en ese momento y en ese lugar, ¿no? Eh, pero bueno, el profeta visualiza algo en el futuro que va a ser universal, que va a ser para todas las naciones, naciones y gente extranjera viniendo a Jerusalén a traer sus regalos, a traer su ofrenda. Parecería como interesado, ¿no? De que decir, ah, bueno, van a traer su plata y su oro, ¿no? Parecería como que está esperando, pues, que vengan los regalos, ¿no? Pero más que desde un punto de vista material, pues es el hecho de que Yahvé, el Dios de ellos, pues es el Dios universal, es el único Dios, ¿no? Es el Dios uno y vivo, y que bueno, pues todos van a venir y le van a rendir culto, ¿no? En Jerusalén en los cielos nuevos o en la tierra nueva, como va a decir más adelante. Bueno, entonces ese es otro tema, la gloria del templo nuevo, y pues ahí dice que en algún momento dado este, va a regresar la gloria de Yahvé, ¿no? No dice cuándo va a suceder eso, va a ser en algún momento más adelante. Sin embargo, pues nosotros desde una interpretación cristiana, pues lo entendemos con la venida de Cristo, ¿no? Bueno, ¿qué más sería importante aquí? Yo creo
que sería pues básicamente todo, ¿no? Los textos más importantes del profeta Ageo. Es un profeta, pues es un libro muy cortito. Sin embargo, bueno, pues son interesantes estos temas y que sí tienen una aplicación grande, ¿no? Cuando nosotros emprendemos cosas al margen de Dios, cuando queremos hacerlas con nuestras propias fuerzas, y la otra, pues es dónde está la gloria de Dios en el templo, ¿no? Y el templo, bueno, pues implica y tiene toda su teología, ¿no? De ser de una construcción, pero ya lo podemos leer y entender a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? El templo es Jesucristo. Vimos cómo Ezequiel, de quien parece que era discípulo ageo, hablaba de ese torrente que salía de su costado derecho, ese torrente de agua viva, ¿no? Que daba vida y que todo lo saneaba. Entonces el templo es Jesucristo mismo, ¿no? Este, y bueno, pues esta idea de la gloria de Dios en el templo, ¿no? Nosotros también en nuestra religión, en nuestra fe católica, pues creemos eh, que la gloria de Dios está presente en nuestros templos y creemos que no tanto por la construcción, sí por la construcción y las reliquias que normalmente están en los altares, etcétera, pero no únicamente por eso. Quizás nosotros en nuestra fe católica eh, lo más importante es la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, yo creo. Es lo que llena de gloria el lugar. En el templo más lejano, en el templo más abandonado, en la iglesia más humilde, con el sacerdote más humilde, cuando levanta la hostia consagrada, o cuando levanta la hostia y pronuncia la oración de consagración, en ese momento está Cristo en cuerpo, alma y divinidad ahí. Y para nosotros, pues esa es la gloria de Yahvé, la gloria en su plenitud, ¿no? El Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que están presentes ahí en ese templo, por más humilde que sea, por más alejado, por más sencillo que sea el templo, nosotros creemos firmemente, esa es nuestra fe, que Dios está presente, ¿no? Que Jesucristo está presente en cuerpo, alma y divinidad. Entonces, eh, para nosotros esa es la gloria de Yahvé, no tenemos que esperar algo pues muy rimbombante, muy majestuoso, signos como Pentecostés, no necesariamente, ¿no? Digo, puede haberlos, pero nosotros por la fe creemos que Jesús está en la Eucaristía y esa presencia de Jesús pues llena todo el templo, ¿no? La gloria de Dios, presente en medio de nosotros, presente en el templo. Bueno, eso sería, digamos, los puntos más importantes del profeta Ageo. Me gustaría que me comentaran si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Yo nada más comentaría que yo pienso que también otro punto importante es lo que menciona en el último versículo de Ageo. Dice que Zorobabel es su elegido. Entonces eso también daría a entender que es como el reinicio otra vez de las esperanzas mesiánicas, porque pues Zorobabel al final de cuentas era descendiente de David. Entonces yo creo que también sería un punto importante para la esperanza mesiánica. Sí, despertó mucho interés, mucho entusiasmo Zorobabel. Uno porque era de la descendencia de David. Y bueno, pues lo llenan de títulos, ¿no? Y así como él, varios personajes, como habíamos visto Ciro en el libro anterior que vimos. Y pues son estas figuras, ¿no? O prefiguras también de Jesucristo, ¿no? Que es a final de cuentas, el descendiente de David, eh, quien estaban esperando a través de esta descendencia davídica. En su momento despertó esperanzas, sin embargo, desde el punto de vista histórico no se dio, Zorobabel no llegó a ser rey. Sí, de alguna manera los sacerdotes representados ahí por Josué le dan continuidad a esta institución y le dan como que cierta esperanza de continuidad, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sí, se renueva la esperanza del Mesías que habrá de venir más adelante, ¿no? Sobre todo la esperanza del Mesías. Y no es que era el Mesías él, pero ellos esperaban un Mesías de la descendencia de David. Entonces sí, levantó sus esperanzas y
pues hace referencia, podemos tomarlo como si fuera, este, como si fuera Jesús, ¿no? Bueno, como una prefigura de Jesús. Dice ahí, te haré mi anillo de sello, pues tú eres mi elegido, ¿no? Así como dice de Jesús cuando él es bautizado. Entonces, sí, también Zorobabel es un elegido en su momento, tiene en su tiempo histórico, pero que prefigura a Jesucristo, que es el verdadero Mesías. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario del profeta Ageo? Yo, profe, el templo que hicieron o reconstruyeron ellos existe ahorita todavía en estos tiempos. Bueno, lo que pasa, ese segundo templo, digamos que sería el segundo, no existe en estos tiempos porque después, digamos que hubo una modificación mayor, ¿no? Con Herodes el Grande en la época de Jesús, digamos que lo vuelve a reconstruir y lo hace ya muy majestuoso, ¿no? De los tres templos, este se le consideraría como el segundo, o la reconstrucción del primero. El primero, digamos que sería el de Salomón, ¿no? Y ahí sí hay mucha información porque incluso en la Biblia pues, lo describe muy detalladamente, ¿no? Este segundo templo no da tanta información pues sí, tantos detalles de cómo estaba. Y bueno, pues sabemos que el templo de Herodes, en la época de Jesús, también tardó como 40, 50 años. Pues ese sí, digamos que existe la plancha, existen algunos muros. El templo en sí, pues ahorita actualmente no está, porque está la mezquita. Eh, pero pues es una maravilla de su tiempo, ¿no? Incluso la plancha, pues son bloques de piedra, pues de 30 a 60 toneladas, muy grandes hasta para moverlos, ¿no? Parece que en su tiempo el templo más grande, más fastuoso, más visible, pues fue el de Herodes y se le considera como el tercer templo. Entonces digamos que este sería un segundo templo. No sabemos exactamente cuánto de este segundo templo quedó para el tercer templo, pero como el templo así como tal, pues no, ni siquiera el tercer templo existe actualmente, ¿no? Pero posiblemente algún muro, posiblemente algún cimiento, posiblemente algo, quedó. El templo de Herodes lo destruyeron los romanos, profe. Sí, lo destruyeron los romanos, pero después los árabes construyeron una mezquita, ¿no? Que es la que está actualmente. Pero era, bueno, pues destruyeron, digamos, el templo, pero digamos, la explanada, la base, pues era muy grande y son rocas muy grandes, o sea, esas como que han permanecido a lo largo del tiempo, ¿no? La plancha, este, pues esa ha permanecido a lo largo del tiempo. Entonces, toda la parte del Muro de los Lamentos, donde van actualmente los judíos, los israelitas a hacer oración, pues es de la época de Jesús también, ¿no? De ese templo, del templo de Herodes. Sí, Ana. Sí, profe, ya, me queda claro. Muy bien. Entonces, yo creo que fue una reconstrucción este segundo, no fue así algo fastuoso, no fue algo majestuoso. Fue tratar de reconstruir lo más posible y lo más parecido al templo de Salomón, yo creo. Aunque no hay tantos planos ni datos ni nada. Hay más del primero y del tercero que del segundo. A veces a muchos como que se les pasa por alto, ¿no? Pero sí sería como el segundo o la reconstrucción del primero. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, con esto damos por terminado el libro de Ageo. Vamos a pasar ahora al libro de Zacarías. Déjame pasar aquí Ageo.
Zacarías. Datos del autor. Dice también este fue hijo de sacerdote Idó. Entonces también este Zacarías también digamos que tiene una parte sacerdotal, ¿no? Así como Ageo. También, miren, todos los que tienen algo que ver con el sacerdocio, son sacerdotes, hijos de sacerdotes, etcétera, pues obviamente digamos que serían de la clase sacerdotal y obviamente tienen sus intereses bien puestos en las fiestas, en el templo, en la liturgia, etcétera, ¿no? Es, digamos, lo propio de ellos. Eh, Le interesan los temas sacerdotales después del destierro. Tiene también una cierta influencia de Ezequiel, ¿no? Por estos temas sacerdotales. Es contemporáneo de Ageo, son muy, muy contemporáneos. Ejerce su ministerio en el 518, el otro era como 520, algo así. Son muy, muy de la época. Aquí el tema principal es la reconstrucción del templo y también le importan otros temas mesiánicos y universalistas. Eh, Según la crítica textual, según los comentaristas, según pues sí, los estudiosos de la Biblia, identifican que a lo mejor el libro de Zacarías, aunque no es un libro tan grande, son 14 capítulos, la mayoría de los comentaristas piensan, consideran ¿no? que son dos partes independientes, ¿no? La primera parte del libro, del capítulo 1 al capítulo 8, esa muy probablemente sí perteneció al profeta del siglo sexto, el profeta que fue hijo del sacerdote Idó, y digamos que sería la parte histórica, ¿no? O que pertenece al profeta histórico. Y que los capítulos del 9 al 14 datan del siglo cuarto, ya en la época helenística, como en el año 300, en la época de Alejandro Magno, pues muy posterior, ¿no? Como 300 años después. Entonces se considera que ese libro tiene dos partes muy diferenciadas. A lo mejor no se menciona tanto como un primer Zacarías y un segundo Zacarías, pero sí se nota mucho la diferencia en cuanto a la época, en cuanto al estilo, en cuanto a muchas cosas. Se podría considerar que son dos partes muy, muy bien diferenciadas, ¿no? El capítulo 1 al 8 y el capítulo 9 al 14. Bien, ¿cuál es el mensaje del profeta Zacarías? Pues tenemos varios mensajes, ¿verdad? Dice aquí, en el capítulo 1, versículo 3, así dice Yahvé Sebaot, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Dice Yahvé Sebaot, ¿no? Digamos que esa sería la tónica del libro, esa vuelta a la tierra prometida, pero que esa vuelta a la tierra prometida debería de ser también una vuelta a la conversión, ¿no? Ese retorno, ese volverse no solamente volverse a Jerusalén, sino volverse a Dios, ¿no? Entonces Dios les dice, bueno, si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes, ¿no? O sea, como condicionando un poco la vuelta de Dios a su pueblo, como condicionando, bueno, vuelvan a lo básico, vuelvan a nuestro amor primero, vuelvan a confiar en mí, háganme su Dios y entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, ¿no? Como intentando restablecer esa alianza que se había perdido, que se había roto, y esperando ya ve pues la iniciativa de la gente, de las personas, la iniciativa de su conversión, de poner todo en manos de él y no dejar todo en manos de los hombres o de su confianza, sino al revés, sino tratar de que esa conversión sea personal para que una vez que ellos están más convertidos, pues entonces Dios se vuelve más hacia ellos, ¿no? Era un poquito lo que veíamos, no, se lo veía en otra clase. Eh, pues ese doble camino, esa doble relación, pues como una relación cualquiera, ¿no? Que es de dos vías. Entonces,
pues ahí eso es lo que dice el Señor y pues también nos lo puede decir a cada uno de nosotros, ¿no? Vuélvete a mí y yo me volveré a ti, ¿no? O sea, como que si tú crees que yo estoy lejos, pues a lo mejor es porque tú me has alejado de tu vida. Entonces, más bien tú acércate a mí y entonces yo te mostraré mi favor, ¿no? Yo te bendeciré, yo te mostraré todo lo que tengo que darte, ¿no? Dice, bueno, este, hay una parte, bueno, aquí dice, no seáis en el 1:4, dice, no seáis como vuestros padres a quienes los antiguos profetas gritaban así, volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no escucharon ni me hicieron caso. Oráculo de Yahvé. ¿Se acuerdan todos esos profetas que advertían, ¿no?, de volverse hacia él? Y sin embargo, los padres de ellos, pues no volvieron hacia él, ¿no? No se volvieron hacia Dios. Entonces, la vuelta del destierro implica una responsabilidad. No es simplemente regresar a hacer casas y ya la hicimos, ¿no? O sea, implica pues una reflexión, qué hicieron mal sus padres, de qué se tiene que convertir y tratar de corregir eso, ¿no? Que habían hecho mal, que habían hecho mal ellos o que habían hecho mal sus padres, ¿no? Entonces, pueden regresar a la tierra prometida, pero si no cambian su conducta, si no practican la justicia, si no ponen su confianza en Yahvé, como les ha dicho muchas veces, pues entonces van a caer en la misma situación que antes. Bueno, después de esta como introducción, en la primera parte del libro de Zacarías vienen 8 visiones. Estas visiones, bueno, preludian también como tipo género apocalíptico, aunque no es género apocalíptico, pero lo preludian, lo anticipan. Aquí hay una de caballos rojos, alazanes blancos, parecido al Apocalipsis. Aquí hay una visión de 4 cuernos. Aquí hay una visión de unas personas que están midiendo Jerusalén, a ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Hay una visión de las vestiduras sucias y vestiduras de fiesta, ¿no? Como la parábola de Jesús. Un candelabro de oro con 7 lámparas y 2 olivos junto a él. Hay un rollo volando, una mujer sentada en medio de la medida y 4 carros que salían de entre 2 montes. Bien, de aquí me gustaría revisar la tercera visión que dice medir Jerusalén, en cuánta es su anchura y su longitud. Es un ejemplo nada más de una visión. Me gustaría, a manera de ejemplo, pues comentarla aquí con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos a Geo. Ahora vamos a abrir Zacarías, la tercera visión. Ok, vamos a comentar esta tercera visión. Hay muchas, ¿no? Pero por tiempo no vamos a alcanzar a comentarlas todas. Dice la profecía, alcé los ojos y tuve una visión. Era un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le dije, ¿a dónde vas? Me dijo, a medir Jerusalén, a ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Bien, entonces la visión que es un hombre midiendo, ¿no? Como cuando nosotros vamos en la calle o en la carretera y vemos, pues como unos ingenieros, ¿no? Que están ahí con cinta midiendo, o en una carretera con su teodolito, con su aparato así midiendo. Pues uno no sabe ni qué, pero uno se imagina pues van a construir algo, ¿no? O reconstruir, o tumbar, o hacer otra carretera, o hacer un edificio, algo nos imaginamos, ¿no? Entonces así es esta visión, un hombre que tiene una cuerda en la mano y mide, ¿no? O sea, era como con lo que medían pues cosas muy grandes, ¿no? Como de una ciudad.
pues la miden con cuerdas, no la van a medir con codos o con cosas chiquitas, ¿no? A lo mejor miden una cuerda y ya con esa cuerda pues lo miden. Entonces esa es la visión que tiene un hombre que tiene una cuerda en la mano y le dice que va a medir a Jerusalén a ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. La idea es la reconstrucción de Jerusalén, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? La construcción o reconstrucción. En esto salió el ángel que hablaba conmigo y otro ángel salió a su encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, como las ciudades abiertas será habitada Jerusalén, debido a la multitud de hombres y ganados que habrá dentro de ella. Yo seré para ella oráculo de Yahvé, muralla de fuego en torno, y dentro de ella seré gloria. Bien, vamos a ver entonces así detenidamente cuál es el mensaje. La situación, el contexto histórico era que, bueno, en esa época, acuérdense que algunas ciudades estaban amuralladas, estaban fortificadas, ¿no? Eso los hacía muy seguras ante las invasiones de pueblos vecinos, de ataques enemigos, digamos como una privada bien amurallada, que protege de los enemigos, ¿no? Pero en ellos, pues a veces ahí les iba la vida, ¿no? Entonces, en esa situación de guerras constantes, de saqueo, a veces de ladrones, a veces de pueblos vecinos, a veces de enemigos, pues en esa situación, una ciudad amurallada, pues era pues mucho resguardo, ¿no? Era mucha seguridad que les daba. No cualquier invasor chiquito podía pasar una muralla, ¿no? Ya tenía que ser como un ejército muy grande, sitiar la ciudad, poner terraplenes o derrumbar la puerta o algo. Eh, entonces, en esa época, pues sí, era este, pues muy importante tener amurallada la ciudad. Cuando ellos regresan, y eso nos lo explica mucho el libro de Nehemías, no solamente estaba destruido el templo, sino que también la muralla tenía boquetes, tenía huecos por todos lados, ¿no? Y eso los hacía pues estar muy vulnerables ante los saqueos en la noche, ante los enemigos, los tenía pues muy vulnerables en esa situación. Entonces, bueno, pues humanamente lo que tratan de hacer pues es reconstruir la muralla, levantar los muros, poner manos a la obra, levantar el templo, eh, para estar seguros y estar protegidos dentro de la muralla, ¿no? Dentro de la ciudad amurallada, cuando menos la parte central de donde está la muralla, en Jerusalén, que era pues como el centro, ¿no? Digamos, el centro era el que estaba amurallado. Bien, entonces, sin embargo, aquí la palabra de Yahvé va al contrario, ¿no? Dice, como las ciudades abiertas será habitada Jerusalén, ¿no? No va a ser una ciudad amurallada, cerrada en sí misma, sino que va a ser una ciudad abierta. Abierta, ¿por qué va a ser abierta? Va a ser abierta debido a la multitud de hombres y ganados que habrá dentro de ella, ¿no? Va a ser tanta la gente que va a acudir a Jerusalén trayendo ganados para el culto, etcétera. O sea, va a ser tanta la cantidad de gente que las murallas ni siquiera las van a utilizar o no va a estar cerrada, ¿no? Va a estar abierta para que circule la gente que va entrando y va dejando sus ofrendas. Llama la atención, bueno, a mí me gusta mucho la figura que usa aquí, debido a la multitud de hombres y ganados que habrá dentro de ella. Pues podremos imaginarnos a lo mejor como la villa en la Ciudad de México, el templo de San Juan para estas fechas, fuera de pandemia, pues cuánta gente entra y sale, imagínense que estuviera amurallada, pues no entraba ni salía nadie. Entonces, dice, debido a la multitud de hombres y ganados que habrá dentro de ella. Ok. Y yo seré para ella oráculo de Yahvé, muralla de fuego en torno, y dentro de ella seré gloria. Entonces, Yahvé va a ser
muralla de fuego, ¿no? Yahvé va a ser el que va a proteger la ciudad. Va a tener una protección no física como un muro, sino espiritual o una bendición o una protección de Dios alrededor. Por eso dice muralla de fuego en torno, como si hubiera un fuego, y dentro de ella estará la gloria, ¿no? Entonces la gloria de Dios estará presente en medio de la ciudad, específicamente en el templo, y Yahvé va a proteger la ciudad, ¿no? No será necesaria que esté amurallada, porque Yahvé lo va a proteger, ¿no? Y va a ser tanta la gente que está entrando que no serán necesarias las murallas. Lo dice, ala, ala, huid del país del norte, ya que a los cuatro vientos del cielo os esparcí yo. Bueno, esta sería que os toca a vosotros. Bueno, aquí tenemos otra frase que es la niña de mis ojos, ¿no? La niña de mi ojo. ¿Qué es la niña de mi ojo? Dice, el que os toca a vosotros, a la niña de mi ojo toca, ¿no? Pues habla también de la elección, así como hay pueblos que han maltratado al pueblo de Israel. Sin embargo, eso lo va a tomar en cuenta Yahvé más adelante. Sí lo ha permitido, pero va a llegar un momento en que se va a tomar en cuenta. Bueno, aquí también llama la atención esta frase. Dice, grita de gozo y regocíjate, hija de Sión, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Esta hija de Sión, pues es interesante, como dice aquí, hija de Sión normalmente en términos bíblicos pues se refiere a Jerusalén, ¿no? Sión es un cerrito que está en Jerusalén, afuera de Jerusalén. Hija de Sión pues sería Jerusalén. Sin embargo, a María también se le llama como hija de Sión, ¿no? Y bueno, si intercambiamos hija de Sión por María, como que queda eh, perfecta la profecía, ¿no? Grita de gozo y regocíjate, María, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti, ¿no? Como que si lo entendemos y lo interpretamos en lugar de Jerusalén como María, pues digamos que queda y se podría considerar como una profecía, ¿no? Que se va a cumplir más adelante. Luego también aquí llama la atención, pues será Yahvé a Judá, porción suya en la Tierra Santa. Fíjense aquí, menciona Tierra Santa. Esta es la primera vez en la Biblia, no sé si es la única, el libro de texto dice que es la primera vez en toda la Biblia que se menciona pues, a Jerusalén, a Judá, a Israel como Tierra Santa, ¿no? Entonces eso pues también va en la línea del universalismo, ¿no? Sí, la salvación ahora se abre para todas las naciones, sin embargo, esa tierra donde fue revelado, donde se manifestó Dios a Abraham, a Isaac, Jacob, etcétera, ya desde el punto de vista cristiano, donde va a nacer Jesús, etcétera, pues le podemos considerar tierra santa, ¿no? La Biblia lo dice, es una tierra santa y elegirá de nuevo a Jerusalén. Bien. Esa sería entonces una de las visiones, la tercera visión de Zacarías. De ahí me gustaría brincarme al capítulo 8 de Zacarías, que trae también cosas interesantes. Vamos a ver qué es lo que dice el capítulo 8. Vamos al 8.3, capítulo 8, versículo 3. Dice, así dice Yahvé, me he vuelto a Sión y en medio de Jerusalén habito. Jerusalén se llamará ciudad de fidelidad. Y el monte de Yahvé Sebaot, monte de la santidad, ¿no? Bueno, diferente a todos los nombres que había puesto cuando reclamaba los pecados, ¿no? Así dice Yahvé Sebaot, como una visión de esperanza, de un porvenir, de un futuro próspero,
bonito, ¿no? Que se imaginan en su Jerusalén, ¿no? Aún se sentarán viejos y viejas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano, por ser muchos sus días. Las plazas de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas en sus plazas jugando. Así dice Yahvé Sebaot. Si ello parece imposible a los ojos del resto de este pueblo, en aquellos días, también a mis ojos va a ser imposible. ¿También a mis ojos va a ser imposible? Es pregunta. Oráculo de Yahvé Sebaot. Bien, entonces él tiene esta visión, o digamos que no sé, me llama la atención porque se le hace así como una visión bonita, ¿no? De su pueblo, así de que otra vez los ancianos estén en las plazas, aunque tengan bastón, no le hace, tienen bastón porque Dios los ha bendecido con muchos años, ¿no? No porque sea una enfermedad prematura, ¿no? Sino porque han vivido ya tantos años que es normal que utilicen bastón. Pero visualiza estas plazas, ¿no? Como nosotros en nuestros pueblitos pequeños, estas plazas en el centro donde van los ancianos y donde van los jóvenes, los jovencitos y muchachos y muchachas, como que es su visión, ¿no? De algo bien, como de la reconstrucción, no solamente de las casas, sino de la vida social del pueblo de Israel, ¿no? A mí me llama la atención porque es como algo ideal, ¿no? Para ellos, algo bonito, ¿no? Que estén los ancianos y que estén los jóvenes también ahí en las plazas. Eh, Más adelante en el 8.8 dice, voy a traerlos para que moren en medio de Jerusalén y serán mi pueblo y yo seré su Dios con fidelidad y justicia. Así dice Yahvé Sebaot. Entonces, está a punto como de renovar esa alianza, donde Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Sin embargo, pues hay como un mandato nuevo, ¿no? Como una advertencia, como esto se tiene que dar cuando se dé la fidelidad y la justicia. ¿Se acuerdan lo que vimos? La fidelidad y la justicia con Oseas, Miqueas, todos esos profetas que vimos que hablaban de la justicia, Amós, y de la fidelidad también. Entonces aquí como que es un resumen de que bueno, sí está bien que regresen, pero ahora la tarea es pues cumplir los mandamientos, practicar la justicia y la fidelidad a Yahvé, la fidelidad a Dios. No tanto la fe, sino la fidelidad, ¿no? Como Habacuc, como el libro de Habacuc. No únicamente la fe, sino la fe que se demuestra con las obras por medio de la fidelidad, y eso ya se le llama fidelidad. No una fe únicamente de pensamiento, de creencia, sino una fe que se aterriza en la justicia, en el, pues sí, en el interés por los más débiles, pues sí, por los más necesitados. Esa justicia y esa fidelidad que se practica. Bien, entonces esa sería como la visión que tiene, la promesa, pero que se cumple con el retorno, pero no es un retorno simplemente por retornar, o un retorno ya como venga o como sea, sino que es un retorno en donde se va a practicar la justicia y se va a practicar la fidelidad. La tesis aquí es que todo lo que le sucedió de la invasión, de la deportación, todo lo que sufrieron, fue consecuencia de no practicar la justicia, de no practicar la fidelidad, de olvidarse de Yahvé, de no cumplir sus mandamientos. Esa es la tesis, ¿no? Entonces aquí, ahora que van a regresar, sí, vamos a regresar, pero ahora a practicar la fidelidad y la justicia. No vamos a regresar para darle vuelo a la hacha. Al contrario, vamos a regresar para practicar la fidelidad y la justicia, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, para fortalecer o restablecer esa alianza que se perdió. Y no se perdió por Yahvé, sino se perdió por culpa del pueblo que no cumplió lo que era su parte. Bien, y con esto tenemos ya unas perspectivas de salvación mesiánica, y llama la atención cómo termina
el capítulo 8, que sería la primera parte del libro de Zacarías. En el capítulo 8, versículo 23, vamos a ver cómo termina. Voy a subirle despacito, 8. Ok, 8:23 dice, así dice Yahvé Sebaot, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán por la orla del manto a un judío diciendo, queremos ir con vosotros porque hemos oído decir que Dios está con vosotros. A mí me llamó mucho, mucho la atención esta frase, ¿no? En esa perspectiva mesiánica y en esa perspectiva universalista que se abre ya la salvación a todas las naciones, entonces se tiene esta visión de muchas naciones, hombres de todas las lenguas, que les van a decir a los judíos, queremos ir con vosotros porque hemos oído decir que Dios está con vosotros, ¿no? Todas las naciones van a buscar a un judío para decirle, nosotros queremos ser como ustedes, nosotros queremos ir donde están ustedes porque hemos escuchado que Dios está con ustedes. Hay hay una cita, a ver, déjenme ver si la encuentro, es del libro de Juan. Juan 12, me parece que es 12. Sí, Juan 12, 22. Bueno, desde el 20. Fíjense cómo yo pienso desde mi punto de vista muy personal, que aquí se cumple esa profecía, ¿no? Dice, había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús, ¿no? Esta es una frase, no sé si la han escuchado, ese queremos ver a Jesús, pues es un deseo, ¿no? de las naciones, de la gente, de conocer a Jesús. Digamos, es un camino, es un itinerario de conocimiento de Cristo y de seguimiento de Cristo. Felipe fue a decírselo a Andrés, Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús le respondió, ha llegado la hora que sea glorificado el Hijo del Hombre. Bueno, lo que llama la atención es que también aquí estos extranjeros, aquí dice griegos, que subían a adorar la fiesta, le dicen a Felipe, Señor, queremos ver a Jesús, ¿no? Si vemos la otra cita, la última parte, donde termina el 23, dice, así dice Yahvé Sebaot, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán por la orla del manto a un judío diciendo, queremos ir con vosotros porque hemos oído decir que Dios está con vosotros, ¿no? Para mí es lo mismo, nada más que una es en el Antiguo Testamento y la otra es en el Nuevo Testamento, pero para mí es como la misma frase, ¿no? Queremos ir con vosotros o queremos ver con Jesús o si queremos, ¿cómo dice? Queremos ver a Jesús, pues es lo mismo, ¿no? Para mí, bueno, o sea, como que se cumple ya plenamente ahí con Jesús. Muy bien, de esta primera parte del libro de Zacarías, ¿alguna duda, pregunta, comentario que tengan? Algo que les llame la atención, algún texto, algo que no les haya quedado más o menos claro. Pues al final de cuentas son como puras visiones y hay como que da a entender que pues se va a reestructurar el templo, el culto, cómo Dios va a castigar a los enemigos del pueblo y cómo Dios protege a su pueblo. Y también pues menciona un poquito ahí del Mesías, de la esperanza mesiánica. Y sí, como se comentó, o sea, la perspectiva universalista que tiene este, este libro de Zacarías. Sí, esta primera parte, este,
si no tienen inconveniente, pasamos a la segunda parte del libro de Zacarías. La segunda parte todavía es más famosa. En su libro de texto, este, tenemos la segunda parte del libro de Zacarías, lo tenemos dividido. La primera parte del libro de Zacarías la tenemos en la página 14 a la 19. Y luego, la segunda parte del libro de Zacarías la tenemos en la página 69 a la 77, ¿no? Donde dice el profeta del rey justo y humilde. Entonces, en la 69 de su libro de texto, vamos a ver la segunda parte de Zacarías. Bien, en la 68 me gustaría si pueden abrir su página del libro de Salvador Carrillo Alday, El profetismo posexílico y Daniel, los profetas de Israel, número 3. La página 68 vemos la importancia de este segundo Zacarías. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que este segundo Zacarías se escribió ya muy posterior, ¿no? Decía que en la época ya helenística, posiblemente cerca de los años 300, ya de los últimos libros del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, entonces tienen pues más presente estas figuras mesiánicas, pero de un mesianismo diferente al que se había mencionado anteriormente. Entonces tenemos, fíjense, esta segunda parte del libro de Zacarías, a partir del capítulo 9, se menciona del 9 al 14, se menciona, fíjense, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 capítulos de este segundo Zacarías, se mencionan así textualmente 6 veces en el Evangelio. Si ven en la página 68, por ejemplo, dice Zacarías 9:9, ¿no? Cuando habla del rey pacífico y humilde, se menciona también en Mateo 21:4 y en Juan 12:15, ¿no? El rey, este es el rey pacífico y humilde que viene montado a ti en un pollino. ¿Sí? Esa cita viene tanto en Mateo como en Juan. La cita de los 30 ciclos de Zacarías 11:13, la cita Mateo 27:9, ¿no? De las 30 monedas. La cita de Zacarías 12:10 que habla del gran traspasado, la menciona Juan, capítulo 19, versículo 37, el traspasado o aquel al que traspasaron. Y la cita de Zacarías 13, versículo 7, que habla del pastor herido y las ovejas dispersas o dispersadas. También lo cita Mateo 26:31 y lo cita Marcos 14:27. Entonces, 4 citas de Zacarías corresponden a 6 citas del Evangelio, porque hay algunas citas que son citadas 2 veces o de tradición doble en el Evangelio. Entonces llama la atención pues lo importante que fue para los evangelistas estas figuras mesiánicas que aplicaban muy acordes a Jesús, ¿no? Y bueno, pues a todos nos llaman mucho la atención también este tipo de figuras mesiánicas. Por un lado ya habíamos visto pues figuras mesiánicas sobre todo de regias, ¿no? Del descendiente de David, como un rey poderoso, etcétera, ¿no? Por otro lado ya vimos en Isaías, en el segundo Isaías, esta figura del siervo de Dios, el siervo doliente, el siervo sufriente, que ya no es tan poderoso, ¿no? Más bien al contrario, es humillado, parece un gusano, no puede caminar, no tiene rostro humano, etcétera. Es un siervo de Dios, pero muy humillado, muy maltratado, muy golpeado, le arrancan la barba, le escupen en la cara, etcétera. Entonces tenemos esta figura mesiánica, este, así,
pues fuera de lo que ellos esperarían, ¿no? Y eso lo tenemos en Isaías, ¿no? Siervo doliente, ¿no? Se lleva como ya al otro extremo, que para nosotros pues es común, ¿no? Hasta nos sorprende de esta, parece una descripción del Evangelio de la pasión de Jesús. Para nosotros es común ver esa parte, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es cómo todas esas diferentes figuras de Mesías, porque cada quien tenía una figura de Mesías diferente, ¿no? Un rey poderoso, un siervo doliente, o estas que vamos a ver con Zacarías, y Jesús va cumpliendo con todas y cada una de ellas, una de dos, o Jesús como que leía y trató de cumplir con cada una de ellas, o más bien cada uno de los profetas lo visualizaba de alguna manera, tenía estas visiones y eran como aspectos diferentes, ¿no? Aspectos diferentes del mismo mesianismo de Jesús, como en su faceta humilde, en su faceta de rey de las naciones o príncipe de paz, o en su faceta de rey humilde y pacífico, ¿no? Y sobre todo estas figuras también de Zacarías, pues que tampoco corresponden a un rey poderoso, sino más bien un rey humilde y pacífico, ¿no? La primera, ¿no? La de Zacarías 9:9. A ver, vamos a leerla directamente. No sé si de la Biblia o tengo en la presentación. Bueno, aquí tenemos, sí, aquí tenemos las citas. Antes de eso, bueno, también habla de la nueva alianza que ya ha llegado. Bueno, ahorita la vamos a mencionar. Vamos a ver esta tablita, ¿no? Que ahí tenemos las citas. En Zacarías 9:9 habla del rey pacífico y humilde que se cita en Mateo 21:4 y Juan 12:2. Bien, entonces Zacarías 11:13, los 30 ciclos, Zacarías 12:10 y Zacarías 13:7. Ahorita vamos a ver estas citas directamente de Zacarías. Algunos puntos del libro de Zacarías dice que no habla de la reconstrucción del templo. Para Zacarías no es tan importante la reconstrucción del templo. El templo es Jesús. Bueno, Zacarías no sabe, ¿verdad? Todavía no conoce a Jesús. Los jefes del pueblo permanecen anónimos porque ya han pasado varios años. Esta parte se data entre los años 330 al año 300 antes de Cristo. Desde el punto de vista religioso no se encuentra un mesianismo y aquí no menciona a Zorobabel y el ambiente es más teocrático, ¿no? ¿Por qué no se menciona a Zorobabel? Bueno, pues porque desde el punto de vista histórico ya saben que Zorobabel pues no pudo ser rey ni su descendencia, ¿no? Históricamente. Entonces por eso ya no se menciona Zorobabel, se habla de otro tipo de mesianismo, ya no, la esperanza ya no está centrada en Zorobabel, que era descendiente de David, sino la esperanza está en otra figura, en otro tipo de mesianismo. Y desde el tipo de vista literario también es diferente, ¿no? El segundo Zacarías. Vamos a ver entonces este tipo de, bueno, estas citas ya directamente en la Biblia. Zacarías 9:9. Ahora vamos a ver qué dice Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino cría de asna. Él suprimirá los cuernos de Efraín y los caballos de Jerusalén, será suprimido el arco de combate y él proclamará la paz a las naciones. Su dominio irá de mar en mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Bien, entonces, en primer lugar, pues tenemos esta figura de hija de Sión, grita de alegría, Jerusalén, exulta, ¿no? Llena, grita de alegría. Bueno, aquí tenemos varias figuras, ¿no? Primero,
Esta primera parte, exulta sin freno, hija de Sión, se parece un poco a la Anunciación. No sé si se acuerdan cuando dicen, alégrate llena de gracia, ¿no? Cuando le están anunciando a María, que va a ser la madre de Jesús, la madre del Mesías. Exulta sin freno, hija de Sión. Acuérdense que hija de Sión también se puede aplicar a María. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Si vemos la Anunciación también es algo muy parecido, ¿no? Alégrate, eh, alégrate llena de gracia, que era Jitomene. Entonces, exulta, grita de alegría, es esta buena noticia, ¿no? Que viene aquí tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino cría de asno. Bueno, nosotros sabemos que el domingo de Ramos, pues Jesús cumple con esta profecía, ¿no? Entra a la ciudad en un pollino, en un burro chiquito, ¿no? Y parecería como de caricatura, Jesús siendo de una estatura alta, pues montado en un burrito chiquito, ¿no? Sin embargo, bueno, pues tiene dos connotaciones. Una, haciendo referencia a los reyes antiguos, que en lugar de entrar a caballo, los muy antiguos o los patriarcas antiguos, pues usaban burro, ¿no? Era como normal en esa época. A lo mejor ya en la época de Jesús no tanto. Digo, no era tan común que los reyes anduvieran en un burro, a lo mejor en caballo, en carros. Pero hubo una época anterior que sí era a lo mejor común, porque era lo más práctico o porque era lo que tenían. Pues hace referencia a esos reyes o esos patriarcas antiguos. Y por otro lado, también tenemos a, pues a esta figura de un Mesías humilde y pacífico, ¿no? Eh, a lo mejor la figura de un caballo, un carro de guerra, etcétera, pues parecería más la figura de un rey victorioso. Sin embargo, este Mesías que nosotros tenemos, este Jesús, es humilde y es pacífico, no es alguien que quiere eh, emprender una guerra, no, al contrario, es humilde, es pacífico, tiene estas connotaciones, ¿no? Y Jesús va cumpliendo con estas facetas de ese mismo mesianismo, ¿no? Ya va llamando la atención cómo va cumpliendo con cada una de ellas, o al revés, o realmente lo que sucede es que los profetas tienen estas visiones, a lo mejor en diferentes momentos de Jesús, y lo van viendo, lo van visualizando, van viendo estas facetas, este, con su sencillez, con su humildad, ¿no? Que nos pone el ejemplo, no con su arrogancia, con su poder, no, sino más bien un mesianismo humilde y pacífico. Bien, otra de las citas era Zacarías 11:13. Vamos a ver Zacarías 11:13. 11:13 dice, Yahvé me dijo, échalo al tesoro esa lindeza de precio en que me han apreciado. Tomé pues los 30 siclos de plata y los eché en la casa de Yahvé en el tesoro. Bien, aquí, bueno, tendríamos que ver todo el contexto en el que está escrito aquí en el profeta Zacarías, pero habla de estos 30 monedas de plata, ¿no? Aquí aparentemente, bueno, en esta visión que él tenía, como que tasaban el precio del profeta en 30 monedas de plata, ¿no? Como que le pusieron precio, pero era una trampa que les había puesto el profeta, ¿no? Porque él siendo pastor se supone que no tiene precio, se supone que lo que él hace es invaluable, ¿no? No tiene valor. Sin embargo, les dice, bueno, pues pónganme cuánto valgo y le ponen un precio de 30 monedas de plata.
Así también, bueno, ¿cuánto vale Cristo? Pues es invaluable, ¿no? Y el que lo hayan tasado en 30 monedas de plata, pues a lo mejor llama la atención al evangelista y lo relaciona con estas 30 monedas de plata en la que fue vendido, ¿no? Y se relaciona con estas 30 monedas de plata de esta parábola. Bien, tenemos la otra sería Zacarías 12:10, donde habla del traspasado. Vamos a ver Zacarías 12:10. Aquí está 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí en cuanto a aquel a quien traspasaron. Harán lamentación por él como lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Bien, entonces tenemos esta figura de aquel a quien traspasaron, ¿no? ¿A quién traspasaron? Pues a Jesús. Y quien no lo dice, bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 37, pues hace referencia a este traspasado. Y también tenemos la cita de el pastor herido y las ovejas dispersadas, que también tenemos en Mateo y en Marcos. Bueno, creo que sí hemos escuchado esa cita, ¿no? Porque hieren al pastor y se dispersan las ovejas, algo así. Bueno, esa es la importancia de Zacarías, ¿no? El que esté citado 6 veces en el Nuevo Testamento, así textualmente, directamente, pues nos habla de la importancia, ¿no? Nos habla de la importancia de estas figuras mesiánicas más cercanas históricamente a la época de Jesús, y estas figuras mesiánicas con las que se va a ir cumpliendo poco a poco y a cabalidad. También habla de esta nueva alianza, dice, me he vuelto a Sion y en medio de Jerusalén habito. Jerusalén se llamará ciudad de fidelidad, esto ya lo vimos. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Zacarías 8:8. Bueno, yo creo que ya con esto terminamos la segunda parte de Zacarías. Eh, si no tienen algún comentario, alguna pregunta, pasamos al siguiente libro. Si tienen algún comentario, pues lo pueden hacer ahorita en este momento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no tienen algo, pues pasamos a ver al tercer Isaías. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Ningún comentario? Bueno, vamos a pasar a ver si alcanzamos a ver al tercer Isaías. Déjenme buscarlo aquí. Si lo tengo, no sé. Aquí tenemos estas figuras del rey humilde y pacífico, ¿verdad? El buen pastor, el mal pastor y el rebaño rebelde. Y mirarán al que traspasaron, la figura del traspasado. Bueno, de la tercera parte del libro de Isaías no tengo presentación, pero podemos ir directamente al texto bíblico. Del tercer Isaías, vamos a abrir el libro profético, el libro de Isaías, y podemos irnos hasta el 56. El 56, 57, 67, 60. $62.
Bueno, en su libro de texto lo tenemos en la página, a ver, déjenme ver. La página 21 y 22 me parece. Página 21 y 22 de su libro de texto. Miren, si alcanzan a ver en la página 22 en su libro de texto, dice que, bueno, en primer lugar, pues no fue escrita esta parte por el profeta Isaías, el profeta histórico, sin embargo, hay un trabajo de redacción muy elaborado. En la página 22 presenta una estructura de quiasmo, dice en la página 21 al final. Ahí, y en la página 22 viene el esquema. Entonces, toda la estructura del libro, desde el capítulo 56 hasta el capítulo 66, tiene una estructura de quiasmo. No sé si se alcanza a ver aquí en el libro, pero bueno, viene así como de escalerita y luego se regresa. Creo que no se alcanza a leer el texto. Pero bueno, la estructura de quiasmo es así como un espejo, como que va y rebota y luego regresa. Déjenme les leo los temas para que vean cómo es esta estructura de quiasmo. Por ejemplo, el capítulo 56, versículos del 1 al 8, el tema es admisión de los gentiles en el pueblo de la alianza. Luego, capítulo 56, 9 al 58, 14, pecados e infidelidades. Luego 59, 1, 14, lamentación penitencial del Yom Kippur. Luego 59, del 15 al 21, la venganza divina. Luego capítulo 60, versículos del 1 al 22, esplendor de Jerusalén. Y luego el capítulo 61, versículos del 1 al 11, es la misión del profeta, y esa digamos que es la parte central de toda esta tercera Isaías. Proclamar la buena nueva de salvación de los pobres y afligidos es la cumbre del libro. Y luego se regresa, después de este que es el centro, capítulo 62, versículos del 1 al 12, dice, maravillosa resurrección de Jerusalén. Y el anterior, el 60 del 1 al 22, era esplendor de Jerusalén. Entonces es muy parecido. Luego el siguiente tema, 63, 1, 6, la venganza divina, igual al 59 del 15 al 21. Y luego 63 es una lamentación, muy similar al capítulo 59. Luego 65, pecados e infidelidades, es muy similar al capítulo 56, etcétera, ¿no? Entonces la estructura de quiasmo es una estructura como de espejo, en la que se vienen una serie de temas, llega a un punto central y luego se regresa y se van como repitiendo los mismos temas, ¿no? Esa es la estructura. Bien, los temas aquí de este libro, bueno, pues otra vez es el universalismo, dice en la página 22, los extranjeros son admitidos a la alianza. Esa alianza que originalmente se creía que únicamente era para el pueblo de Israel, pues en esa alianza se admiten también a los extranjeros, ¿no? En esta alianza. Dice, este oráculo se sitúa después del regreso del destierro y los extranjeros se integran al pueblo de la alianza siempre que cumplan con las leyes del culto, ¿no? Entonces, son admitidos, pero obviamente tienen que cumplir la ley. Después hay otra etapa donde hay algunos reproches al pueblo, similar a los textos del profetas del siglo VIII. Luego la salvación para los débiles, el ayuno agradable a Dios, etc. Y luego, bueno, pues yo creo que vamos ya directo a los temas centrales, ¿no? Yo creo que hay dos temas centrales, hay dos capítulos centrales en este tercer Isaías.
Aquí mencionan uno, pero yo creo que son dos. Eh, Dice esplendorosa resurrección de Jerusalén. Jerusalén de Isaías del capítulo 60 al capítulo 62. Fíjense, los capítulos del 60 al 62 forman un todo aparte y son el centro del libro. Se trata de cantos líricos que prometiendo la salvación sin condiciones, callan toda alusión a la miseria y al pecado de que tanto ocupan los capítulos antecedentes. Entonces digamos que estos dos capítulos ya no van a hacer tanto referencia a los pecados del pueblo, sino más bien al resplendor de Jerusalén, ¿no? Estos capítulos visualizan la gloria no solamente de Dios o de Yahvé en el templo, sino de toda Jerusalén. Es una Jerusalén radiante, llena de gloria, de vitalidad, de alegría, radiante, porque tiene la presencia de Dios y va a ser tan radiante que va a ser atrayente y van a venir pueblos de todas las naciones a rendirle culto a Yahvé. Entonces, digamos que es el culmen de la visión que tiene el profeta, de que en algún momento va a suceder así, que todos los pueblos y naciones van a acudir a rendir culto a Yahvé, que es el mismo Dios de ellos, pero que es el mismo Dios de todas las naciones, y van a rendir culto y van a traer sus tesoros y va a ser todo alegría, ¿no? Va a ser un esplendor, un resplandor inimaginable, ¿no? Como ciudad bulliciosa, llena de gente, llena de extranjeros, llena de alegría. Y bueno, pues que también la podemos relacionar a nivel personal, como cuando una persona está llena de Dios, está radiante, ¿no? Está llena de Dios. Se nota cuando una persona hace oración, se nota cuando una persona es una persona que vive los sacramentos y esa persona está alegre, radiante, ¿no? Hay veces que decimos, brilla, ¿no? Como en las pinturas de los santos que ponen así como un resplandor, como un brillo, ¿no? Por esa cercanía de esos santos ante Dios. Así de esa manera, bueno, tenemos esa comparación de las personas, pero también de Jerusalén, que así como esas personas están radiantes, así también Jerusalén va a estar radiante, ¿verdad? Radiante por la presencia de Dios, radiante por la alegría, por los cánticos, porque todo va a ser alabanza a Dios, ¿no? Inclusive los extranjeros. Entonces, bueno, vamos a ver algunos textos que hablan de esplendorosa resurrección de Jerusalén. Vamos a ver algunos textos. Bueno, vamos a ver directamente en la Biblia. Isaías 60 a 62, bueno, son dos capítulos. Vamos a ver desde el 60, porque dentro de este está el 61, donde está la parte central. Pero vamos a ver desde el 60. Me interesa mucho, la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. Dice, arriba, resplandece que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahvé sobre ti ha amanecido. Pues mira cómo la oscuridad cubre la tierra y espesa nube a los pueblos, mas sobre ti amanece. Yahvé y su gloria sobre ti aparece. Caminarán las naciones a tu luz y los reyes al esplendor de tu alborada. Alza los ojos en torno y mira. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Tú entonces al verlo te pondrás radiante, se estremecerá y se ensanchará tu corazón, porque vendrán a ti los tesoros del mar, las riquezas de las naciones. Vendrán a ti, un sinfín de camellos te cubrirá, jóvenes dromedarios de Madián y Efá. Todos ellos de Sabá vienen portadores de oro e incienso y pregonando alabanzas a Yahvé. Todas las ovejas de Kedar se apiñarán junto a ti, los machos cabríos de Nebaiot estarán a tu servicio. Subirán en holocausto agradable a mi altar, y mi hermosa casa hermosearé aún más.
¿Quiénes son estos que como nube vuelan, como palomas a sus palomares? Los barcos se juntan para mí, los navíos de Tarsis en cabeza para traer a tus hijos de lejos, junto con su plata y su oro, por el nombre de Yahvé tu Dios y por el Santo de Israel que te hermosea. Hijos de extranjeros construirán tus muros y sus reyes se pondrán a tu servicio, porque en mi cólera te herí, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. Abiertas estarán tus puertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán, para dejar entrar a ti las riquezas de las naciones traídas por sus reyes. Pues la nación y el reino que no se sometan a ti perecerán, esas naciones serán arruinadas por completo. La gloria del Líbano vendrá a ti, el ciprés, el olmo y el boj aún a embellecer mi lugar santo y honrar el lugar donde mis pies reposan. Acudirán a ti encorvados los hijos de los que te humillaban, se postrarán a tus pies todos los que te menospreciaban, y te llamarán la ciudad de Yahvé, la Sión del Santo de Israel. En vez de estar tú abandonada y aborrecida y sin viandantes, yo te convertiré en lozanía eterna, o sea, en juventud eterna, ¿verdad? Gozo de siglos y siglos. Te nutrirás con la leche de las naciones, con la riqueza de los reyes serás amamantada, y sabrás que yo soy Yahvé, tu Salvador, el que te rescata, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, en vez de hierro traeré plata, en vez de madera bronce y en vez de piedras hierro. Te pondré como gobernantes la paz y por gobierno la justicia. No se oirá más hablar de violencia en tu tierra, ni de despojo o quebranto en tus fronteras. Antes llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. No será para ti ya nunca más el sol, luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará de noche, sino que tendrás a Yahvé por luz eterna, y a tu Dios por tu hermosura. No se pondrán jamás el sol, ni tu luna menguará, pues Yahvé será para ti luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. Todos los de tu pueblo serán justos para siempre, heredarán la tierra. Retoño de mis plantaciones, obra de mis manos, para manifestar mi gloria. El más pequeño vendrá a ser un millar, el más chiquito una nación poderosa. Yo Yahvé, a su tiempo me apresuraré a cumplirlo. Bien, pues son profecías mesiánicas o de tiempos futuros, pero digamos que sería el ideal de Yahvé en esta situación. Parece demasiado ideal para ser verdad, ¿verdad? Parece demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, lo que ven, lo que tienen ahí, pues es estos pueblos que acuden a llevar sus tesoros, pero no solamente por los tesoros, ¿no? Sino porque han encontrado a Yahvé. Ellos mismos van a construir los muros, ellos mismos van a adorar a Dios. Ya no va a haber quien, bueno, ya no va a haber injusticia, ¿no? Todos van a practicar la justicia, todos van a estar alabando a Dios, todos van a hacer la voluntad de Dios. Y bueno, pues esta figura, digamos, alegre, ¿no? Ideal, esta Jerusalén, pues es tan buena que parece difícil visualizarla en la realidad. A veces es más fácil visualizarla como la Jerusalén celestial, ¿no? A veces es más fácil visualizarla así, donde llegan gentes, pues, de todas las naciones, ¿no? Y donde de continuo se alaba al Señor, en donde ya no existe el sol ni la luna, porque Yahvé es, o Dios es quien ilumina a todos, ¿no? Bien, es una figura ideal. Ahorita antes de terminar la sesión, voy a poner un canto que habla de esto. Y ya nada más para terminar, el otro texto importante del que habla el tercer Isaías, pues este es este otro, ¿no? El autor del libro, el padre Salvador Carrillo Alday, lo pondera como el texto del Antiguo Testamento más importante del Antiguo Testamento que existe, incluso más que el de He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Este lo pondera como de mayor importancia o mayor relevancia. Dice el Espíritu del Señor, Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé a anunciar la buena nueva, a los pobres me ha enviado a vendar los corazones rotos,
a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en lugar de espíritu abatido, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todos hemos escuchado esta cita, se nos hace conocida porque pues también está citada en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús va a su tierra, ¿no? Va a la sinagoga, desenrolla el rollo y lee este texto y dice: esto que dice aquí se ha cumplido el día de hoy. O sea, cuando Jesús mismo se aplica a sí mismo este texto, pues no nos queda lugar a dudas de quién está hablando, ¿no? Está hablando de Jesús, y por eso es el que posiblemente nos explica un poquito más la figura de Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús y a qué ha sido enviado, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre él. Bueno, Jesús es el que está más lleno del Espíritu Santo que todos. Ha sido ungido, ¿no? Este ser ungido es el Mesías y ha sido a anunciar la buena nueva, ¿no? La buena noticia, el Evangelio, a los pobres, a vendar los corazones rotos, etcétera, ¿no? Entonces es como todo un itinerario de la misión de Jesús, y por eso se considera el texto más importante de este libro y de posiblemente de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Digamos, este es texto central del tercer Isaías, pero desde el punto de vista cristiano, pues posiblemente de todo el Antiguo Testamento. Bien, pues ya nada más para terminar, voy a intentar poner el cántico. Me gusta mucho porque habla de esta resplandor de Jerusalén, la gloria de Yahvé que resplandece en Jerusalén. Y bueno, con esto ya terminaríamos, ya hicimos oración, yo creo que ya terminamos con el cántico. Los que se puedan quedar a escucharlo, a hacer oración o meditación con este cántico, y ya terminaríamos, se termina el cántico y ya terminamos la clase el día de hoy. Déjenme ver si lo puedo, a ver si lo puedo compartir. Ajá. A ver si se escucha.
por luz eterna. Y tu esposo será tu hermosura.